libro. Entonces, si ustedes no han escuchado algunos de los otros sermones, van a poder entender porque va a ser algo totalmente nuevo. Voy a introducir a Pablo y les voy a contar algunas cosas de él. Hasta este momento podemos conocer algunas cosas de Pablo. Una de las cosas que podemos conocer de Pablo es que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un concilio de 70 religiosos. Ustedes saben quiénes estaban ahí. Lo estudiamos. Había fariseos, saduceos, había escribas, sacerdotes y ancianos, líderes de la ciudad. No es necesario que recuerden todos esos nombres. Es bueno que sepan, estaban los religiosos más influyentes de Jerusalén en ese Sanedrín, en ese grupo de 70 hombres. Adivinen quién estaba ahí. Pablo. Ahora, lo que les estoy a punto de decir, puede ser que muchos no lo sabían o no se habían dado cuenta. ¿Qué grupo religioso condenó a Jesús a medianoche a morir? El Sanedrín. ¿Quién era miembro del Sanedrín? Pablo. Hay una gran posibilidad de que Pablo participó en el juicio de Jesús. Hay una gran posibilidad de que Pablo conoció el rostro de Jesús y participó en el juicio para mandarlo en la cruz. Esta gran posibilidad existe porque Pablo ya ocupaba un puesto bastante alto un año después de la resurrección de Cristo, que es cuando vemos que Pablo consiente, o de otra forma, permite el asesinato de Esteban. Lo estudiamos hace como un mes. Pablo estaba ahí cuando las personas estaban apedreando a Esteban porque él amaba a Cristo y simplemente por eso. Y Pablo también estaba ahí como el jefe, el que estaba dirigiendo ese asesinato. Las personas lo voltean a ver y dicen: Pablo, ¿lo terminamos? Y Pablo dice: sí, terminen con su vida. Estamos conociendo a Pablo. Según Gálatas, de entre los fariseos, según Gálatas 1:6, no es necesario que van hasta ahí, yo les cuento lo que dice ahí. Según Gálatas 1:6, adentro del grupo de fariseos no había fariseo como él. Era el más inteligente, el más conocedor de las Escrituras, el más practicante de toda la ley. Era el que más ofrendaba en los templos, el que más ayudaba a los necesitados, y por si fuera poco, su mentor había sido el más grande de los maestros de esa temporada, Gamaliel. Pablo, cuando nosotros estamos hablando de este hombre, quiero que sepan que no había religioso como él. No había hombre en el Sanedrín que supiera mejor las Escrituras que Pablo. Incluso el sumo sacerdote, yo dudo que hubiera conocido mejor las Escrituras que Pablo. ¿Saben por qué? Yo les conté esto. El sumo sacerdote de ese entonces no fue un miembro del linaje de Aarón, no fue puesto por los demás levitas, sino que fue escogido por Herodes. Por medio de política, Herodes, el gobernador impuesto por Roma, dijo: yo quiero a Caifás ahí. Yo quiero también a Anás ahí. Herodes era quien escogía a ellos. Entonces, para mí no es de sorprenderme que un religioso políticamente escogido no sepa mucho de la Biblia. Así como dudo que muchos religiosos que están en Cristo por
poder y por otras cosas vanas sepan poco de la Biblia. Ahora, cuando yo les digo que Pablo era el que más conocía la Biblia dentro del Sanedrín, puedo decirlo con propiedad porque él lo dijo. No había hombre como él. Incluso, si ustedes se ponen a pensar en la religión de aquel entonces, quizás no había religioso como él, pero tenía un problema. No creía en Cristo. Él vio a Jesús predicando, vio a Jesús siendo sentenciado a muerte, vio el rostro de Esteban iluminado antes de morir. Él tenía una gran cantidad de evidencias sobre la divinidad de Jesús, pero él se había negado y se oponía a creer en él. Por favor, tengan eso en mente. Pablo nos dice las dos razones por las que él hacía eso. Y están en primera de Timoteo 1:3. Yo se las voy a leer, no vayan hasta ahí. Dice lo siguiente: habiendo yo sido blasfemo, él blasfemaba en contra de Jesús, lo hacía, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, y dice las dos cosas por las cuales lo hizo: por ignorancia y por incredulidad. Él describe esas dos formas. La ignorancia lo llevaba a estar cegado de una forma religiosa, porque adquiría mucho conocimiento, pero aún así no aceptaba a Cristo, aún así no veía lo espiritual, no veía lo divino de lo que estaba frente a sus ojos, porque era ignorante, sabía mucho, pero estaba ciego. No importa cuánto tiempo hayan pasado en la iglesia o cuán cristianos sean sus padres, si ustedes no creen en Cristo, son ignorantes, son ciegos. Y la segunda, por incredulidad. El hecho de que él fuera ciego lo llevaba a no creer en Cristo, pero sí creía en algo. Su fe no estaba puesta en Cristo, pero su fe sí estaba puesta en algo. ¿En qué estaba puesta su fe? Alguien dígame, alguien levante la mano y dígame en qué estaba puesta su fe. ¿Eduardo? En la religión. Él sí tenía fe, pero su fe estaba puesta en la religión, en la iglesia, en el pastor, en el ministerio. Su fe estaba puesta en cualquier cosa menos en Cristo. Y eso nos lleva a nuestro primer punto de hoy. Si ustedes están tomando notas, el primer punto de hoy es fanatismo o fe. Dos cosas, fanatismo o fe. Déjenme explicarles. Como ya les dije, Pablo tenía muchas evidencias, pero no creía en Cristo. Y por favor escúchenme, no hay tanto que aplicar acá. No estoy hablando de forma figurada, no estoy hablando de forma simbólica, no me estoy refiriendo a algo poético. Estoy hablando sobre la mera verdad de no tomar la decisión de decir: Cristo, yo creo en ti como mi Salvador. Estoy hablando de algo tan simple como eso, de decir: Jesús, tú eres todo para mí, eres suficiente para mí. Yo ya les expliqué, Pablo no le faltaba nada, se sabía todas las escrituras. Si ustedes creen que vienen a todos los cultos, Pablo se sabía todos los rituales del Antiguo Testamento. Incluso tenía un número de identificación tributaria romana, o sea, tenía visa romana, lo que en nuestros tiempos sería eso. Él tenía entrada legal y libre a todos los beneficios que un romano podía tener
por la coyuntura política que la religión le otorgaba y el poder de su puesto. Era íntegro, más íntegro que todos los demás, pero tenía un problema: no creía en Cristo. Es simple, no hay para otro lugar. No importa si ustedes son teólogos, no importa si son filántropos. Un filántropo es alguien que hace cosas buenas por otros, pero si no creemos en Cristo, escúchenme, somos fanáticos. Si ustedes están sentados en esta silla acá y ustedes no creen en Cristo, ustedes son fanáticos. Eso es lo que somos. Déjenme decirles lo que significa, según el diccionario, fanatismo religioso. Según el diccionario dice: los fanáticos se creen dueños de una verdad absoluta y atemporal, de lo cual no se puede hacer la más mínima crítica o reflexión. Por favor, escuchen otra vez y díganme si alguna vez ustedes han ido a una iglesia, han estado con algún líder religioso y han sentido esto. Se creen dueños de la verdad absoluta y atemporal, de la cual no se puede hacer la más mínima crítica o reflexión. ¿Pueden levantar la mano quién alguna vez se ha enfrentado a algo así? Ok, no muchos. Voy a parafrasearlo, a lo mejor está muy, parece trabalenguas. ¿Quiénes han estado con personas cerradas que creen que tienen la razón y los humillan por tener una opinión diferente? ¿Pueden levantar la mano? Ok, pueden bajarla. Eso es un fanático religioso. Los que creen que solo ellos tienen la razón. Ahora, la palabra fanático en sí misma significa alguien que sufre una pasión enfermiza hacia algo. O sea, su pasión, su amor, lo que ellos tienen es algo peligroso porque es enfermizo, porque creen que haciendo algunas cosas van a alcanzar algún tipo de bienestar o de bendición. Pero no es así. Este es el momento en donde quizás muchos de ustedes se van a empezar a sentir identificados con lo que yo estoy diciendo. Es por el fanatismo que muchos han sido lastimados por las iglesias y por las religiones. Es por el fanatismo por el cual muchos no quieren entrar a las iglesias. Porque creyeron en hombres, pusieron su fe en ministerios, pusieron su fe en iglesias, y esto es lo que pasó. Les trataron mal, les traicionaron, abusaron de la confianza, se sintieron totalmente maltratados. Por dos cosas: porque ellos eran fanáticos, pero especialmente porque ustedes no tenían fe. Teníamos o éramos miembros del fanatismo, como Pablo. Y el punto 2, el problema del fanatismo no es la ceguera en sí, sino a cuánta gente lastima el fanatismo. Déjenme explicarles cómo es que nos lastima. Pablo a este punto ya tenía muchas razones para creer en Cristo, pero seguía negando a hacerlo. Entonces Cristo se cruza en su camino porque Pablo había agarrado un gran celo por perseguir a los cristianos. Miren la transformación que Pablo tuvo después de la muerte de Esteban. Primera escena: Pablo está subido en su corcel viendo
cómo asesinan a Esteban sin agarrar una tan sola piedra, porque para él eso era algo vergonzoso, tomar una piedra y tirársela a alguien. Segunda escena, lo vemos en el capítulo 9, está tomando a personas, arrastrándolas de sus casas porque son cristianos y metiéndolos en una cárcel. Algo totalmente vergonzoso para cualquiera. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos tratando de defender una mentira, nos volvemos irracionalmente apasionados por hacer eso. Empezamos a hacer todo tipo de cosas vergonzosas por defender una mentira. Piensen cuántas veces ustedes han defendido una mentira y han hecho cosas vergonzosas. Hay una con la que muchos nos sentimos identificados. Todos hemos pasado por ahí, y es cuando estamos en la universidad o colegio o incluso en el trabajo, donde sea, y nos dicen: hey, ¿a vos te gusta esta persona, verdad? Y todos: no. Y decían como 40 veces no. Era suficiente una, pero ¿por qué el celo? ¿Por qué exagerar tanto al defenderlo? Porque como es una mentira, entonces estamos enfocados en luchar para defender una mentira. Solo los que creen en mentiras necesitan defenderlas. ¿Quieren una prueba? 2 más 2 es 5. ¿Cuántos están en desacuerdo? Bueno, déjenme defender mi posición. Si ustedes y yo tomamos el 2 como un número imaginario, entonces podría ser 5. ¿Cuántos creen que estoy loco? Gracias. Hoy sí levantaron la mano todos. Así se vería alguien que tratara de defender que 2 más 2 es 5. De la misma forma, Pablo, tratando de defender su mentira, empezó a volverse loco. En la segunda escena lo vemos haciendo cosas vergonzosas, sacando gente de sus casas. Incluso fue donde el sumo sacerdote, escuchen esto, es parte del capítulo de hoy. Leámoslo mejor, capítulo 9. Verso 1. Saulo, mismo Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, al líder de todos los sacerdotes, y le pidió permiso para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Pablo, en su euforia, ya no es suficiente sacar a personas de sus casas. En el capítulo 8 nosotros leímos que empezó a haber una diáspora, o sea, empezaron a escaparse o irse a otras partes del mundo como misioneros los cristianos de Jerusalén. Entonces, Pablo, escuchen lo que hace. Toma un mapa y empieza a dibujar una trayectoria de a dónde podrían estarse escapando los cristianos. Y dice: voy a ir a ese lugar que es no específicamente Damasco, sino que cuando nosotros trazamos un mapa desde Judea hacia Damasco, lo que nosotros vamos a ver es que se recorren todas las ciudades de judíos. Entonces lo que Pablo quería hacer es recorrer todas las ciudades de los judíos hasta llegar al límite norte, que es Damasco, donde la sinagoga más grande estaba de los alrededores de Jerusalén, Damasco, y ahí seguir persiguiendo cristianos. Su locura lo había llevado a tal punto. Es posible que su trayectoria entonces no culminara en Damasco, sino que en realidad siguiera hasta donde él terminaría perdiendo la razón. Mientras iba en el camino, dice el capítulo de hoy, casi llegando a Damasco,
Jesús se le apareció, Jesús mismo. Pero no le reconoció. Yo les expliqué, él vio a Jesús, él lo condenó también. Jesús se le aparece y Pablo le pregunta, ¿quién eres, mi Señor? ¿Por qué no le reconoce? En otras partes en la Biblia hemos visto cómo los discípulos tampoco reconocían el cuerpo glorificado de Jesús. Algo así como lo que pasó en el monte de la transfiguración. Y por esa misma razón, Pablo ve a Jesús pero no le reconoce y le pregunta, ¿quién eres? Y Jesús le responde, soy Jesús de Nazaret, ¿por qué me persigues? Y le dice, Pablo, escuchen esta frase, duro te es dar goces contra el aguijón. Yo sé que para nosotros esta frase es muy extraña, pero escuchen esto, dar goces contra el aguijón. Un aguijón como el de una abeja y goces como voces pero con G, goces. Le dice, Pablo, te es duro dar goces contra el aguijón. Déjenme explicarles qué significa. El aguijón es la vara con la que disciplinaban a los bueyes o a los caballos. No sé si ustedes alguna vez han ido al pueblo de sus abuelitos y ven que el que anda arreando el ganado anda con una vara y le pega al ganado. ¿Han visto eso? O el que anda montando a caballo anda una vara y le va pegando el caballo. Entonces, eso es el aguijón. ¿Y qué es dar goces? Dar goces es cuando un caballo o un buey da golpes hacia atrás, o sea, tira patadas hacia atrás. Ahora, cuando un caballo da patadas hacia atrás y el dueño viene y lo golpea, es tonto para el caballo volver a pegar hacia atrás porque va a recibir otro golpe. Esa es una frase común entre los ganaderos, porque ningún buey que dio una patada hacia atrás recibió un golpe por hacerlo, va a volver a dar una patada, porque ya comprendió que lo que está haciendo le está causando dolor. El corazón de lo que Jesús le está diciendo es: lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás poniendo toda tu energía y toda tu pasión, te está destruyendo, te está dañando. Y así los que vivimos defendiendo una mentira, cegados, nos estamos lastimando a nosotros. Que tenemos una pantomima religiosa de cuánto sabemos de la Biblia y que no hacemos cosas malas, nos estamos lastimando si no creemos en Jesús. Entre más nos esforcemos por defender la mentira, más nos vamos a dañar a nosotros mismos. Entonces, Jesús le está diciendo dos cosas a Pablo. Pablo, primero, estás muy lastimado. Lo segundo que le dice, Pablo le responde, Jesús, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Y saben qué hizo Jesús? Le dejó ciego. Le dejó ciego durante 3 días. ¿Saben cuál fue la segunda cosa que Jesús le dijo? Pablo está ciego. Está ciego. El fanatismo y la religión te tienen dañado y ciego. Pablo nos describe por qué Jesús lo escogió a él para el ministerio. Es siempre en 1 Timoteo, déjenme leerles lo que dice. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. A lo mejor ustedes han vivido creyendo en una religión y por eso
entran a una iglesia y se sienten mal por cómo visten. Por eso hablan con líderes y se sienten pecadores por las cosas que hicieron. La religión hace esas dos cosas en nuestra vida. Nos lastima y nos hace ciegos. Y entonces, ¿cómo puedo yo salir de la religión? Dejar de estar lastimado y abrir mis ojos. Diciendo, Jesús, creo en ti. Eso es todo. ¿Cuál es una prueba de alguien que cree en Jesús? Escuchen esto porque me encanta. La prueba de alguien que cree en Jesús es una persona libre. Si ustedes sienten libertad, ustedes creen en Jesús. Si ustedes sienten que tienen que vestirse o hacer ciertas cosas para ser salvos, ustedes están dando goces contra el aguijón. Pero una persona que se siente libre de decir, hoy voy a servir, hoy me voy a poner esto o lo otro para ir al culto, hoy voy a hacer esto y lo otro. Es una persona que cree en Cristo. Escúchenme, no hay otra forma de sentir libertad más que creyendo en Cristo. Si ustedes creen que ser cristiano es ser parte de la manipulación de masas o el opio del pueblo, ustedes han vivido siendo fanáticos o conociendo a fanáticos. Porque creer en Cristo es libertad, es sanidad.